Buen día, ingeniero. En este caso le vamos a realizar la pequeña explicación acerca de la lección 1, modelo 2 del tercer parcial. Los integrantes son mi persona, Lucía Pico, y mi compañero Edison Hurtado. La primera pregunta nos decía lo siguiente: elabore la simulación de un HMI que represente el siguiente proceso. El proceso era de la fabricación de obtención de yogur. Para el cual teníamos un diagrama de flujo guía. Como podemos observar aquí, teníamos la recepción, análisis, formulación de pasteurización, enfriamiento e inoculación de cultivo, batido, envasado y almacenamiento. Esto nosotros lo plasmamos en el HMI de la siguiente manera. Como la parte de recepción nos decía que nuestro envase debe tener 250 litros y debe estar a 15 grados centígrados. Ya, aquí obtenemos los 250 litros y pasamos al siguiente envase donde realizamos el análisis. En el análisis pasamos solo 50 litros del primer envase y se demora prácticamente media hora hasta procesar la acidez, el porcentaje de grasa, los antibióticos y los sensoriales. Posterior a ello pasamos a la formulación. En un tanque de 50 litros es destinado para mezclar la leche en polvo, el cual tiene un porcentaje del 3%. Posterior a ello pasamos a la pasteurización. En este primero llega a 85 grados centígrados durante 10 minutos y luego se enfría a 42 grados centígrados haciendo circular agua fría por los bordes del tanque. Posterior a ello vamos a la inoculación del cultivo lácteo, el cual nos decía que se debe mezclar con un cultivo y a su vez también se realiza un pequeño enfriamiento. Posterior a ello pasamos al batido, el cual mezclamos 15% de saborizante artificial, en este caso la mermelada, y una vez mezclado pasamos al envasado, el cual debe estar previamente esterilizado y posterior a ello llevamos al correcto almacenamiento. Para verificar el funcionamiento, podemos observar que se llena el tanque, luego va a los 50% del primer tanque, pasamos a la formulación, se mezcla con la leche en polvo. De ahí pasamos a la pasteurización, se calienta y luego se enfría. Pasamos a la inoculación, el cultivo se mezcla, pasa al batido para mezclarse con la mermelada y posterior a ello pasa al correcto envasado y al almacenamiento. Esto es todo de la primera pregunta. A continuación, mi compañero les va a realizar la explicación de la siguiente pregunta. Buen día, Inge. Le voy a presentar la segunda parte de la prueba, que es la pregunta número 2. En este caso, la pregunta dice: determine según su criterio un método de linealización de sensores y simule su funcionamiento. El método que hemos seleccionado es el método de las covarianzas y el sensor que hemos seleccionado es un sensor termoresistivo NTC. Ya, como tenemos, nosotros primero hemos tenido que calcular la ecuación o la linealización correcta de, en este caso, nuestro sensor. Y para ello hemos hecho 11 puntos o 11 muestras a las cuales se debe ajustar la recta. En el cual tenemos que nuestro X es la temperatura y nuestro Y es la resistencia. Tenemos 11 puntos, como podemos ver. El primer punto es
de 0 grados centígrados y con una resistencia de 9.15. Va de 10 en 10 hasta nuestro 11º punto, que es de 100 grados centígrados, con una resistencia de 0.18. Entonces, tenemos que, para el método que vamos a resolver, hacer lo siguiente. Tenemos que multiplicar, elevar nuestro x al cuadrado por cada iteración. En este caso tenemos 11. Por ejemplo, 0 al cuadrado 0, 10 al cuadrado 100. Esto para todas las 11 iteraciones o puntos. Lo mismo hacemos para y. 9.15 al cuadrado, 83.77, 5.47, 29.95. A lo largo de los 11 puntos. Y como tenemos al final, hacemos sumatoria de cada columna. Y finalmente tenemos la multiplicación de x y y. 0 por 9.15, 0. 10 por 5.47, 54.7. Igualmente hacemos esto para los 11 puntos y al finalizar hacemos la sumatoria de todas las iteraciones. Ya, ahora sí, procedemos a calcular el método de covarianza con los puntos que nosotros sacamos de nuestro sensor NTC. Para calcular el promedio en X, simplemente sumamos todas las X y dividimos para la cantidad de puntos. Sumando todas las X tenemos un valor de 550 y tenemos que el número de puntos es 11. Nos da un valor de 50 el promedio en X. El promedio en Y tenemos que es la sumatoria de todos nuestros Y, que es 24.47, dividido para el número de puntos que tenemos, en este caso 11. Nos da un valor de 2.22. Entonces, procedemos a calcular la desviación en X, que es igual a la raíz de la sumatoria de las X al cuadrado. La sumatoria de las X al cuadrado tenemos que nos da 38.500. N sabíamos que es 11 porque son 11 los puntos. X lo calculamos, que es el promedio de todas nuestras X. Tenemos que era 50, lo habíamos calculado anteriormente. Calculamos que nuestra desviación en X es 31.62. Lo mismo hacemos para Y, donde tenemos que la sumatoria de las Y al cuadrado, que es 133.75, lo calculamos en estas tablitas. Dividido para N, que es el número de puntos 11, menos el promedio en Y, que nos da una desviación en Y de 2.68. Calculamos la desviación en XY a través de la fórmula planteada, en donde nos da un valor de menos 71.86. Aquí calculamos la covarianza, donde nos da un buen porcentaje, un porcentaje de 84.64, lo que nos indica que es factible o viable poder realizar este método en estas muestras de puntos, que en este caso son pertenecientes a la temperatura y a la resistencia de nuestro sensor. Entonces, habiendo dicho que era viable, procedemos a calcular nuestro A y nuestro B de nuestras rectas, se podría decir. En donde tenemos que nuestro A es igual a la desviación de XY sobre la desviación de X al cuadrado, que nos da un valor de menos 0.071. Y B tenemos que es igual a nuestro promedio en Y menos A por nuestro promedio en X, que nos da un valor de 5.82 aproximado. Y tenemos que reemplazar nuestros valores. Tenemos una recta de la siguiente forma: Y es igual a 5.82 menos 0.072. Ya, muy bien. Ahora entonces partimos a nuestro SUPI, que es básicamente funciona como fórmula Node, en donde
en donde tenemos que nuestra línea roja es la línea es nuestra señal linealizada. En este caso es RP, como tenemos aquí X es la temperatura y Y es la resistencia. Y tenemos que nuestra función o nuestra señal de blanco es nuestra señal del NTC por defecto. Ya, y simplemente nos quedaría comprobar que la ecuación que hemos nosotros calculado es la correcta, por lo cual nosotros tenemos un pequeño programa de MATLAB donde vemos que los resultados son próximos, donde aquí ingresamos nuestros puntos, la cantidad de puntos es 11, el grado de nuestro polinomio es un 1, por lo que nos debe dar una recta, y comprobamos con nuestros cálculos realizados que tenemos que 5.82, 5.83 me sale en el programa y menos 0.072x. Como vemos es un resultado aproximado y nos representa la linealización de nuestro NTC, que sería la función en rojo. Muchas gracias, ingeniero. Eso sería todo.